todos que se estén conectando a través de las redes sociales. Su servidor nuevamente, Fabián Montiel Gómez, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala. Fíjense que el día de hoy iniciamos una charla en el ámbito tributario y para tal efecto tenemos un gran invitado el día de hoy. Tenemos un invitado que forma parte de esta gran institución que es el Colegio de Contadores y también, por qué no decirlo, expresidente, colaborador de nuestro colegio. Y bueno, pues tenemos la presencia del contador público certificado Javier Corona Sierra. Él es expresidente, él es especialista en el ámbito de precios de transferencia, bajo un tema que en el día de hoy nos toca desarrollar, precisamente bajo esa tesitura, precios de transferencia y todo lo que tiene que ver con su contexto. Voy a platicar un poquito de su reseña. Es amplia, pero de manera ejecutiva podemos decir que él es contador público, egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene maestría, es contador público certificado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala, también se ha involucrado como tal, es expresidente de nuestra institución y bueno, actualmente se encuentra como integrante del Consejo Directivo también de este colegio. Él es especialista en precios de transferencia y que desarrolla todo este ámbito en diferentes empresas. Una gran experiencia y también, por qué no decirlo, porque es certificado a través de la ANFECA y fue Premio Nacional de Investigación. Entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Javier Corona Sierra, bajo este tema importante que son los precios de transferencia y lo que tiene que ver con partes relacionadas y demás. Bienvenido, estimado contador. Gracias, mi estimado presidente Fabián. Pues te agradezco la invitación a esta plática que sinceramente para uno representa motivación por lo que estás haciendo en el colegio de proyectarlo hacia el exterior a través de pues ya de un escenario o de un auditorio pues muy grande que son las redes sociales. Te agradezco la invitación, Fabián. Perfecto, pues vamos a dar inicio, ¿les parece amigos que les vamos a dar inicio? Porque es un tema muy importante que a veces buscamos y escuchamos y llegamos a de pronto con terceros o amigos, de pronto dicen los precios de transferencias, partes relacionadas, ¿qué es esto? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se incorpora? ¿Qué, de alguna forma, ya iniciando dentro del desarrollo del tema, contador, ¿qué nos puedes decir bajo este esquema? ¿Qué son los precios de transferencia? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se desarrollan? ¿Y de qué manera afecta en el ámbito empresarial? Sí, bien. Bueno, primero el tema de precios de transferencia, ¿sí? Eh, nace en 1948 a través de lo que es el Convenio de Cooperación Económica, que es ahora lo que es la OCDE. En México se incorpora a la OCDE hasta 1994. Sin embargo, reconoce en la legislación mexicana hasta 1997 las recomendaciones de la propia OCDE. Entonces, este es un tema que tenemos ya, si consideramos de 1997, pues 23, 24 años en nuestra legislación. ¿Sí? Así es. Perfecto. Y fíjense que algo muy importante, amigos, resulta ser que este tema sí repercute y repercute no tan solo en el ámbito empresarial, sino también como tal. Todas operaciones que realiza un ente económico tiene efectos fiscales. Precisamente este tipo de operaciones tiene efectos fiscales y para tal efecto, bueno, pues le pido aquí a nuestro amigo que nos explique qué efectos fiscales, cómo, a ver, cómo nace este precio de transferencia, porque tiene que darse una situación entre empresas, como son las partes relacionadas. ¿Qué es esto? Sí, a ver, si tomamos en cuenta el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación que establece que las contribuciones surgen cuando se dan los supuestos jurídicos o de hecho, bueno, pues para que haya un precio de transferencia, tiene que haber primero un supuesto jurídico de hecho, que son las partes relacionadas. De no haber partes relacionadas, pues no hay precios de transferencia. Incluso puede haber partes relacionadas sin que haya precios de transferencia. Pero bueno, la condición es que haya partes relacionadas. Una vez que hay operaciones entre estas partes relacionadas, ahora sí ya tiene un efecto fiscal. Esas operaciones ya tendrán un efecto fiscal. Porque bien, puede haber dos empresas que estén relacionadas, ahorita explicamos qué tipos de relaciones existen en una empresa,
Recordemos que también el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación en su último párrafo nos establece que es una empresa. Una empresa es una persona moral o persona física con actividad empresarial. Entonces hay que considerar que una empresa se puede dar la relación ya sea una persona moral con personas físicas o personas físicas con personas morales o personas morales con personas morales o personas físicas con personas físicas. Finalmente, si están haciendo actividades empresariales y se relacionan entre ellas, ese tipo de operaciones van a generar un precio de transferencia y ahí está el efecto fiscal en el precio de transferencia. Entonces, primero tiene que haber una situación jurídica o de hecho, pues para que se dé un precio de transferencia derivado de las partes relacionadas. Aquí la clave es identificar que haya partes relacionadas, porque me ha tocado muchas veces que preguntan, oye, tengo una operación con otra empresa donde hay familiares, hay partes relacionadas o no. Pues en realidad no hay partes relacionadas porque no se da un supuesto ya completo. Entonces, por lo tanto, no hay precios de transferencia. Y esa es la clave, identificar que haya partes relacionadas. Primero, ¿qué se busca? Se busca que las operaciones que se realizan entre partes relacionadas sean de acuerdo al mercado, lo que se le llama o se le conoce el principio de plena competencia, es decir, que no se esté comprando o vendiendo o se esté dando un precio más caro o más barato que como si se lo diéramos a partes independientes en operaciones comparables. Vamos a ir platicando ahorita cuáles son esas operaciones comparables. Ok, contador, pero fíjate que tocas un punto muy importante, partes relacionadas. Digo, para los que nos están viendo en redes sociales, agradecerles que se estén conectando, jóvenes profesionales de la contaduría. El hablar de partes relacionadas, yo creo que se da un cierto momento. ¿En qué momento se puede dar una parte relacionada? ¿Qué es una parte relacionada? Porque tiene que ver con un vínculo que tiene que ver con el ámbito de administración, un vínculo que tiene que ver con el ámbito de participación en empresas. ¿Nos podrías explicar en ese aspecto en qué momento se da precisamente esa parte relacionada entre las empresas? Sí, bueno, partiendo del fundamento del artículo 179 de la ley del impuesto a la renta, dice que los contribuyentes, personas morales, ¿por qué parte de las personas morales? Ahorita vamos a ver en otro artículo que habla nada más de personas físicas. Dice que las personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas estarán obligadas a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas como si lo hicieran con partes independientes en operaciones comparables. Y esa es la primera parte. Y después nos dice qué es una parte relacionada. Bueno, una parte relacionada es cuando dice una persona participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de otras personas. Entonces ya nos da dos supuestos. Primero nos dice que una persona participe directa o indirectamente. ¿Dónde? En otra persona. ¿De qué forma? En la forma de administrar, controlar o en el capital de otra persona moral. Así es. Perfecto. Fíjense, digo, para llegar a lo que, como lo acaba de decir nuestro especialista, a los precios de transferencia, primero se tiene que dar una parte relacionada. Así es. ¿Cómo se da la parte relacionada? Cuando hay intereses mutuos, por lo que acabo de escuchar con el especialista, cuando hay intereses mutuos entre una empresa y otra, y no tiene nada que ver más que lo que quiere el fisco, y creo que va por ahí, el fisco lo que visualiza es que se lleven a cabo las operaciones como si fueran de mercado. Sí, 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 O sí, sea, sí, que sí. no tengan beneficios fiscales, que no estén vendiendo más o que estén vendiendo por Así debajo es. Sí. del costo. Entonces, tratan de regular con esta situación, con este esquema de precios de transferencia, este tipo de operaciones. Y se da mucho. De acuerdo a tu experiencia, estimado contador, nos puedes decir, bueno, prácticamente dentro del ámbito de precios de transferencia, ¿qué tanto ha impactado o de qué forma puede impactar que se lleve o no se lleve a cabo un estudio de precios de transferencia? Porque este tiene efectos fiscales, hasta donde sé. Así Contador, es. Sí. tú explícanos cuál puede ser el efecto cuando existe una parte relacionada y no llevamos a cabo ese estudio que nos marca en su momento la legislación. Bueno, hay sanciones según el Código Fiscal de la Federación, desde no contar con tu documentación que tenga que ver con operaciones entre partes relacionadas, hasta el hecho de hacer la declaración anual y no reflejar en la anual
tus operaciones con partes relacionadas. Si nos percatamos, por ejemplo, en la anual, en el estado de resultados, que viene en la declaración anual en el formato que emite el SAT, en el aplicativo, pone en la columna ventas, costos, gastos, con partes relacionadas, partes no relacionadas. Desde ahí, si no identificamos esas operaciones en el estado de resultados, significa que estamos incurriendo en una infracción de no presentar correctamente la declaración anual. Fíjense Sin algo, tener el estudio, ¿eh? fíjense algo muy Uh -huh. importante, precisamente. O sea, pareciera ser que hoy, ok, pues yo presento la información, parece que la empresa está cumpliendo en tiempo y forma, pero el hecho de que no presentemos dentro de la declaración del ejercicio ese tipo de identificación de operaciones con partes relacionadas o sin partes relacionadas, tiene un efecto fiscal y que repercute directamente precisamente en el patrimonio de todo empresario. Lógico, si estamos hablando de empresas, pues en su capital. Entonces, un tema muy importante que debemos de visualizar y que no debemos de dejar a un lado. Ahora, una vez que detectamos que hay partes relacionadas y se tienen que llevar a cabo este estudio de precios de transferencia, contador, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué es esto? ¿De qué manera eh, podemos decir se tiene que cumplir de acuerdo a la legislación? Porque se supone que tenemos que ir visualizando la normatividad que te marca en materia fiscal para Sí. poder dar cumplimiento y no tenga efectos negativos hacia las Así empresas. es. Adelante. Bueno, antes me gustaría comentar. La ley dice que para que haya partes relacionadas tiene que haber una relación con otra persona, ya sea de manera directa o indirecta, en tres supuestos: en la administración, en el control o en el capital. Tenemos que saber qué es la administración, cuándo se da la relación en administración, cuándo se da la relación en control, cuándo se da la relación en capital. Eso es en personas morales. Y bueno, esto nos lleva entonces a la ley mercantil. Recordemos que también el artículo 5 nos establece que las disposiciones que establecen cargas a los particulares son de aplicación estricta, lo no establecido nos remite al derecho federal común. Como la ley en el artículo 179 no nos establece que es una relación en administración, control o capital, nos obliga a ir a la ley mercantil, ahí sí nos dice que es la administración. Entonces la administración, según la ley mercantil, está según ya sea administrador único o consejo de administración, ¿sí? Si es consejo de administración, presidente, secretario y vocales. Si es administrador único, pues será una sola persona que administre la compañía. Si este administrador único también es accionista en otra empresa, ya se está dando una relación por administración y por capital al mismo tiempo. ¿Sí va quedando claro? Bien. Puede ser que sea administrador único en la empresa A y sea presidente del consejo de administración en la empresa B. Es una participación ya directa, por eso habla de la directa o indirecta, en este caso sería una relación directa por administración. ¿Por qué? Porque tienen el control para tomar decisiones. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuándo se da el control? El control se da a través de la dirección general, también lo establece la ley mercantil. Puede ser que un director general sea en la empresa A y sea administrador único en la B, pues ya hay relación directa por control y por administración. ¿Sí? ¿Y cuándo se da el capital? Bueno, pues el capital es accionista A y accionista B, la misma persona, ya hay una relación por capital. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Una vez que tenemos identificado cuáles son este tipo de relaciones, ahora sí tenemos que identificar si hay operaciones, porque puede ser que estén relacionados, pero nunca realizan operaciones de compraventa, ni de préstamos, regalías, pues entonces no tiene efecto fiscal. ¿Qué era tu pregunta? ¿Sí? No sé si hasta aquí vamos bien. Efectivamente, qué bueno que nos haces la aclaración, contador, porque resulta ser que el hecho que haya partes relacionadas no necesariamente tiene que ver precios de transferencia. Exactamente. Porque, ¿cuál es lo que detona? Así como hablábamos de pronto del artículo 6, efectivamente, como establece que las contribuciones se causan conforme se realicen las situaciones de hecho.
Así es. que no es otra cosa que el hecho impunible, lo que establece la ley. En este caso, podemos tener partes relacionadas, pero no necesaria precios de transferencia. ¿En qué momento se detona? En el momento que tienen operaciones. Sí, así es. Efectivamente. Entonces, tenemos que saber identificar, porque el hecho de que haya partes relacionadas no significa que tengan que llevar un estudio de precios de Sí, transferencia. no. Pueden haberlas, pero ¿qué creen, amigos que nos están escuchando? Resulta ser que a lo mejor no necesariamente tienen que hacer estudio, porque ni siquiera tienen operaciones. Entonces, Así es. muy buena aclaración, contador, qué bueno que nos los mencionas, porque resulta ser que de pronto nos casamos con el hecho de que haya No, partes relacionadas, tiene que haber estudios de precios de transferencias, no necesariamente. Pero ya cuando nos adentramos a los precios de transferencia, ¿de qué forma se lleva esto? ¿Qué son los precios de transferencia? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Cuál es el entorno a los precios de transferencia? ¿Qué es este estudio? así es. Sí, bien, una vez que hay partes relacionadas y hay operaciones entre partes relacionadas, esas operaciones ya tendrán un efecto de ingreso acumulable para una y deducción autorizada para la otra. Por ejemplo, si la empresa A le vende a la empresa B, bueno, pues la empresa A tendrá un ingreso acumulable, la empresa B tendrá una deducción autorizada. Bien, ya tenemos un efecto muy simple de ingreso acumulable y deducción autorizada. ¿A qué precio le transfirió la A a la B? Es el precio de transferencia. ¿A qué valor? No, pues al valor de mercado o a otro valor. Entonces, ahí ya inicia un estudio que se le llama análisis funcional para determinar que el precio de transferencia de la A a la B por la venta a lo mejor de celulares esté o no de acuerdo al mercado. Y ese análisis funcional ya es una investigación muy completa porque tenemos que partir de a qué se dedica la empresa B, cuál es su tipo de línea de producción, qué tipo de tecnología tiene, todo un sistema para saber si los precios a los que vende, cómo se relacionan con la competencia y puede ser que sí estén más baratos sus precios de venta con sus partes relacionadas y que la parte relacionada no le conviene comprar con partes independientes en operaciones comparables. Entonces hay que justificar un precio, no precisamente porque le venda más caro o más barato ya esté fuera de mercado. Tenemos que hacer un análisis funcional y por eso existe un método intercuartil que va de rangos. Un rango nos dice si estás fuera de estos rangos, estás fuera de mercado. Entonces no precisamente tenemos que estar vendiendo exactamente al mismo precio que como se lo vendemos a partes independientes. Fíjense, qué bueno, yo creo que eso es lo más importante, estimados, que nos siguen en redes sociales. Resulta ser que esta situación nos conlleva a que no necesariamente yo tengo que estar bajo el perfil, bajo el nivel, bajo un estado de mercado, porque si yo tengo la justificación para llevar a cabo el precio que estoy enajenando o el precio que en su momento me están vendiendo y tengo la justificación necesaria, bueno, entonces no podría caer en una situación de error que afectará a mi empresa. Esta situación que acaba de aclarar aquí nuestro amigo el contador Javier tiene que ver y yo creo que es el elemento fino. Ahí es donde Así deben es. de efectivamente los empresarios, los especialistas, los que toman decisiones y quienes son asesores de estas empresas, es donde deben de visualizar precisamente cómo vamos a decidir qué es lo que vamos a transferirle a esta parte relacionada y de qué precio lo vamos a transferir. ¿Por qué? Porque si está justificado, porque dentro del mercado podemos traer cierto nivel de precios, pero no significa que el hecho de que yo lo haya vendido en un precio mayor no significa que esté yo dándole un beneficio. Si lo tengo justificado, entonces eso me va a conllevar a que en este caso tenga los elementos suficientes porque ¿quién nos llega a visitar en su momento en ese tipo de situaciones? La autoridad Sí, así administrativa es. fiscal. Entonces, si llega la autoridad, tengo los elementos suficientes para decirle, ¿sabes qué? No lo vi, no vendí por debajo del precio, no lo vendí por arriba del precio que está en el mercado, tengo los elementos de justificación y eso es lo que me va a ayudar a solventar alguna observación que en su momento me puede realizar este tipo de autoridades. ¿Es así con todo? Sí, por ejemplo, les voy a platicar un caso.
Permíteme, eso es lo que me gusta, que los invitados que tengo me hagan y nos compartan los casos de éxito, porque eso es lo que tenemos que compartir con los que nos están visualizando en redes sociales. Adelante. A ver, un caso, una empresa fabricaba X producto, ya investigando por qué le vendía más barato a la parte relacionada, en el sentido de que si la parte relacionada le compraba una parte independiente lo iba a adquirir más caro. Bueno, esta empresa tenía una línea de producción con tecnología pues ya muy avanzada, por lo tanto sus costos los pudo disminuir, sus costos de fabricación. La competencia, al no tener este tipo de maquinaria, hacía que sus productos fueran más caros, siendo el mismo producto para el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa obviamente le vendía más barato a su parte relacionada que hubiera pasado si la parte relacionada le hubiera comprado a partes independientes, lo iba a adquirir más caro. Entonces, derivado de este análisis, al tener maquinaria más avanzada, pudieron disminuir sus costos y en consecuencia vender más barato a la comercializadora, la fábrica y la que comercializa. La que comercializa, bueno, pues tenía un precio más cómodo que sus competidores. Y eso es lo que te hace Así estar es. dentro del margen de competitividad dentro del mercado. Así es. Y eso es lo que te refieres, contador, cuando hablas de que tienes la justificación para cuando llega la autoridad, oye, ¿por qué es posible que en el precio de mercado se esté dando en precio mayor y resulta ser que tu parte relacionada te lo está dando en un precio mucho más económico? Bueno, pues son elementos importantes que debemos de observar para cuando nosotros pretendemos o tenemos empresas que tienen partes relacionadas y como consecuencia de esto, precios de transferencia, entonces son elementos que debemos de observar para poder determinar en cierto momento qué es lo que procede. Adelante, Sí. pero bueno, bajo este esquema, tú dime en este caso, ¿qué prosigue después de todo lo que nos acabas de A ver, comentar? aquí es bien importante. Este análisis funcional es la esencia, es el espíritu de un estudio de precios de transferencia, porque es a donde se encuentra toda la investigación. Si es una investigación que hay que realizar, ¿sí? Para saber por qué se está dando un precio. El artículo 179 de ISR establece que en el caso de enajenación de bienes tangibles, como son mercancías, ¿sí? Inventarios, hay que ver las características físicas, la calidad y disponibilidad del bien, ¿sí? Hay que ver las funciones o actividades, incluyendo activos utilizados, riesgos asumidos en las operaciones de cada una de las partes involucradas, hay que ver términos contractuales, hay que ver circunstancias económicas, hay que ver estrategias de negocios, incluyendo las relaciones con la penetración, permanencia y ampliación de mercado. Lo que les estoy comentando es tal cual lo que dice la ley del impuesto a la renta. Entonces ya estamos hablando de que para determinar un ingreso acumulable, una deducción autorizada, tenemos que hacer una investigación que nos los establece la ley del impuesto a la renta en su artículo 179. Tal cual nos los establece, simplemente nos pide, checa las estrategias de negocios. Bueno, ¿qué es una estrategia de negocio? Entonces tendríamos que irnos ya a un plan de negocio que tiene la empresa. Y para eso tendrá que haber tenido formulado, tiene que tener formulado la empresa todo su plan de negocios, de su misión, visión, objetivos, valores, todo lo que es la planeación estratégica del negocio, ¿sí? De no contar con ello, nos quedamos con una limitante en nuestro estudio de precios de transferencia. Tenemos que ver la permanencia y ampliación en el mercado, cuáles son sus objetivos a corto y a largo plazo, ¿sí? Ya es un tema, pues sí les vuelvo a repetir, de investigación, que ya no solo es de hacer un cálculo fiscal, sino que tenemos que hacer una serie de trabajos, de allegarnos demasiada información por parte de la empresa para poderlo sustentar en nuestro estudio de precios de transferencia, y si en determinado momento el precio está fuera de los rangos, podamos tener una justificante. O sea, fíjense, o sea, no significa que nada más llevo a cabo operaciones y veo si está dentro del mercado y decido si está bien o si cumple, ¿no? Entonces, tiene que ir más allá, tiene que ver una investigación, objeto social, los Así es. elementos, mercado, entorno, Sí. todo cómo se está moviendo cierto producto que es necesario, quiero pensar, materia prima para la empresa, cómo se mueve, no es lo mismo el valor que tiene en el estado de Tlaxcala como lo tiene en cierto lugar específico, ¿no? Así es. Entonces,
todos estos elementos sirven como tal para poder determinar si el precio que se está dando es correcto y si se encuentra de manera competitiva con el mercado. Fíjense, elementos importantes, que es lo que tenemos que observar para este tipo de situaciones. Pero, contador, una vez que llegamos todo esto y hacemos el estudio, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de que lo hagamos? Si lo hacemos bien, pues no va a tener efecto porque vamos a tener los elementos de justificación. Pero ¿qué pasa cuando de pronto omitimos ciertas situaciones y la autoridad nos puede decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. ¿Hacia dónde va el riesgo de la empresa? Bueno, hay riesgo, habría que ver. Simplemente hay un ajuste fiscal. Si la autoridad, derivado de una revisión a las operaciones con partes relacionadas, determina que esas estaban fuera de mercado, lo que procede es un ajuste fiscal. En este caso tendría que ser de ingreso acumulable para una y de un rechazo de deducción autorizada para la otra. Ese sería, pero entonces también tendríamos que ver cuál es la justificante, ¿verdad? Obviamente, en este caso de la autoridad, pues para poder decir que cómo llegó a su precio de transferencia. O ¿Sí? sea, la autoridad tiene que dar los elementos Sí, para que también. no te deje en estado de indefensión Sí, y pueda determinarte, de acuerdo a sus facultades de comprobación, que lo que tú le mencionaste y le justificaste no procede porque de acuerdo a los procedimientos que él llevó no es suficiente o no procede conforme tú lo y determinaste. además entra ya también aquí el 5A del Código Fiscal de la Federación, que se llama razón de negocios. Entonces yo creo que este tema de razón de negocios viene todavía más a reforzar más el tema de operaciones con partes relacionadas. Porque Sí. ¿cuál es la razón del negocio para que realices esas actividades a esos precios? Y por eso si aplicamos el 5A, pues hay una serie de pasos para que se pueda demostrar por qué sí o no estás en una razón de negocios. Fíjense, acabas de tocar una reforma que tiene poco de haber Así salido es. y que tiene gran repercusión en materia fiscal porque cuando no hay una razón de negocios, que tiene que ver hasta con las deducciones estructurales y todo esto, en automático es improcedente y si es improcedente no va a ser deducible y si no es deducible te va a generar una base y te genera una base vas a tener un resultado que va a ser sujeto de impago de impuestos y como consecuencia un menoscabo en el capital propiamente de la empresa. Sí, obviamente, si derivado de la aplicación de un estudio, la operación sí está fuera de mercado, se tendrá que hacer el ajuste fiscal en la declaración anual, definitivamente. O sea, no podemos estar haciendo un estudio donde observemos que hay una diferencia en relación al mercado que no se puede justificar. Definitivamente sí se le sugiere al cliente que haga su corrección fiscal. Eso sí lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad como contadores y asesores en este caso, de que no podemos también hacer un estudio sin que hagamos los ajustes fiscales correspondientes. Simplemente, por ejemplo, se está dando mucho el caso en las devoluciones de IVA. ¿Qué originó el saldo a favor de IVA? Bueno, pues a lo mejor tu saldo a favor de IVA es originado por una compra a una parte relacionada y que esa compra está fuera de mercado, por lo tanto ese saldo a favor sería improcedente. O sea, también hay que estar conscientes en esa parte. Entonces, nuestra responsabilidad es decir lo que es. Efectivamente, entonces como podemos observar amigos que nos observan en redes sociales, el efecto que puede ser derivado de una mala aplicación y derivado de estas relaciones o partes relacionadas que existen en ciertas empresas y si para ello se llevan a cabo operaciones entre las mismas, tenemos de observar muy bien bajo qué precios se transfieren. ¿Y por qué? Porque el efecto o el daño que en su momento puede ser patrimonial para las empresas por no llevarlo en forma adecuada, pues es grave, porque no tan solo nos van a determinar un impuesto, si nos analizamos vamos a tener operaciones de ejercicios anteriores que si nos revisan esos ejercicios, bueno, pues van a causar lo que tiene que ver con actualización, recargos, multas y entonces Así es. se vuelve un problema que en muchas ocasiones se vuelve desastroso para las empresas. Entonces, algo muy importante, jóvenes estudiosos de la contaduría que nos están observando,
hay que poner mucha atención en este tipo de situaciones, porque, contador, hay que ser honestos. ¿Cuántos no situaciones se dan en la vida real que están en partes relacionadas y ni siquiera lo conocen? Como personas físicas, vamos trabajando en ese aspecto. Así es, esto es bien amplio, bien amplio. A ver, lo que estabas comentando, esto es un problema a nivel internacional, la famosa erosión de las bases fiscales. Es un tema internacional que a nivel local se está observando, ¿sí? Cómo entre empresas de grupo pueden erosionarse las bases fiscales, lo cual no estamos, obviamente, de acuerdo en ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, a veces se puede pensar que un estudio de transferencia o operaciones con partes relacionadas es para hacer una estrategia fiscal, no, son simplemente operaciones que deben cumplir con lo que dice el artículo 179 y evitar precisamente el tema de la evasión fiscal, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en esta parte. ¿Qué tipo de operaciones son las que se dan en partes relacionadas? Pues se dan operaciones de financiamiento, son las más vistas, los préstamos entre empresas o los préstamos de los accionistas a sus propias empresas o las empresas a los accionistas. Son operaciones entre partes relacionadas de financiamiento. También las operaciones de prestación de servicios. ¿Cuántas de las veces el mismo accionista presta servicios a su propia empresa? ¿A qué precio le está pagando la empresa al accionista? Otro tipo de operaciones son los arrendamientos. También cuántas veces vemos que el accionista de la persona moral es dueño de la nave industrial o de la bodega donde se encuentra la persona moral. ¿A qué precio le está pagando la renta? A su propia parte relacionada. Todo esto tenemos que investigarlo porque no solo es de a ver a qué precio, no, si es necesario hacer un avalúo a través de un corredor público, por ejemplo, pues que nos digan cuál es el valor del bien, en qué zona se encuentra, y es toda una investigación de preguntar cuál es el precio de renta por metro cuadrado en la zona, porque además ni va a tener las mismas características una nave industrial con un local comercial. Entonces, por eso les decía que el análisis funcional es el espíritu del estudio de precios de transferencia, ¿sí? Y llegar a una conclusión. El rango intercuartil es un método estadístico que no se equivoca porque es un método estadístico. Entonces, del 1 al 100, lo que se encuentra en el percentil 25, o el 25, la parte 25, y el percentil 75, que sería el 75, lo que está entre el 25 y el 75 está de acuerdo a mercado. Lo que está del 1 al 25 es fuera, lo que está del 75 al 100 está fuera de mercado. Si así se encuentra la empresa, pues hay que corregirla fiscalmente. Ese es el tema. Fíjense, nos da un panorama de que hay un límite, hay un, si lo queremos ver, eh, una instancia en la que el empresario, al momento de llevar a cabo este tipo de operaciones, al momento de hacer este tipo de estudios de transferencia y a través de esta línea de limitantes, nos establece sobre qué sí procede y sobre lo que no procede. En caso de que esté fuera de estos límites, en automático, no le pienses más, empresario, no le pienses más, contador. Yo creo que sí debes de corregir tu situación fiscal. ¿Por qué? Porque si en una de esas te llega a investigar o llega en su momento la autoridad fiscal a través de su ejercicio de facultades de comprobación fiscal, pues tenlo por seguro que va a repercutir en tu patrimonio. Entonces, este tipo de situaciones las tienen que observar, tienen que llevarlo día a día para que no en su momento se encuentren fuera de estos límites y que no tengan en su momento, en un futuro cercano, un problema en materia de responsabilidades y omisiones y como consecuencia un crédito fiscal que muchas veces de ellos, vuelvo a reiterar, repercuten en el patrimonio y a veces son catastróficos. Pues qué bien, contador. Ahora, de acuerdo a lo que tú traes de expertise en estos estudios, porque sé que tu fuerte precisamente son los precios de transferencia, de acuerdo a tu experiencia, ¿has conocido los efectos negativos del no cumplimiento de esta obligación? Sí, O sea, ¿te ha tocado
casos en donde llegan ya con el problema encima y te dicen, ¿sabes qué, contador? Resulta ser que tengo el problema de que la autoridad me está llevando a cabo una auditoría y como consecuencia estoy generando un problema y me está afectando de manera importante. Es la corrección fiscal definitivamente. Se hace un ejercicio muy simple. A ver, si hacemos un estado de resultados, o un resultado fiscal, y ponemos de un lado ingresos acumulables, deducciones autorizadas, y lo dividimos ingresos acumulables con partes relacionadas y no relacionadas, y deducciones autorizadas con partes relacionadas y no relacionadas, determinamos un resultado fiscal, ¿sí? Una utilidad o pérdida fiscal de esta columna que se llama partes relacionadas y de la columna partes no relacionadas. Tenemos que ver qué tan significativa es la utilidad o pérdida fiscal, ¿sí? Del total de las operaciones ya conjuntas. ¿Qué tanto incide? Porque si no es significativo, pues entonces las operaciones con partes relacionadas pudieran estar de fuera de mercado, pero no son significativas en relación al total de la operación, sumando las partes relacionadas y las partes no relacionadas. Pero cuando sí es muy significativo, definitivamente que rebasa ya un 4% en relación al total, entonces sí se tiene que corregir fiscalmente. Así es. Perfecto, entonces, jóvenes, los que nos están observando en redes sociales y en este caso por Facebook Live, debemos de observar todos los elementos y tips que nos acaba de decir el contador para poder llevar a cabo en forma correcta pues el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal, porque vuelvo a reiterar, este esquema, esta figura, por supuesto que el efecto que tiene es en materia fiscal y lo que tenemos que evitar como profesionales es precisamente que el cliente ponga en riesgo su patrimonio derivado del incumplimiento o de la falta de observación en materia de este tipo de figura como son las partes relacionadas y como consecuencia el estudio de precios de transferencia derivado de estas operaciones que pueden existir entre ambas partes relacionadas. Pues contador, ¿qué más puedes comentarnos en esta materia, en esta especialidad? Porque me imagino que en este caso hay ciertas situaciones más específicas en las cuales de pronto se nos llegan a olvidar como contador qué es lo que tenemos que poner este cuidado, qué es lo que tenemos que observar para no caer en este tipo de situaciones. Pareciera ser que el hecho de que llevemos la situación fiscal de una empresa, pues todo se cierra en presentar declaraciones. Yo creo que no va por ahí. Lo comentaba el día de ayer en una charla que tuve. Nosotros como financieros propiamente somos 100% financieros y como tal el efecto de las operaciones financieras que reciba o que lleve a cabo un ente, tenemos que tener un cumplimiento en materia fiscal. Bueno, bajo tu experiencia, ¿qué nos recomiendas para todos aquellos que nos dedicamos al ámbito de prestación de servicios y que podamos, de pronto, lleguemos a conocer que nuestras empresas tienen este tipo de situaciones? Tips, o sea, puntos ya genéricos en donde si ustedes observan esto, tengan cuidado en esto y en esto más. ¿Por qué? Porque a veces no lo visualizamos, no lo tocamos y creemos que el hecho de presentar declaraciones, el hecho de presentar y pagar impuestos, estamos cumpliendo en tiempo y forma como lo marca la ley, pero no observamos que a lo mejor dentro de las operaciones que llevamos tenemos este tipo de situaciones. ¿Qué nos puedes recomendar, contador? Pues primero, si se encuentran en los supuestos de partes relacionadas, tenemos que saber si hay operaciones en estas partes relacionadas. Si hay operaciones entre partes relacionadas, cómo han estado presentando sus declaraciones. Si identifican sus operaciones con partes relacionadas en sus declaraciones, ya vamos bien. Si no están identificadas, pues ya por lo menos de forma está mal la declaración anual, porque no están identificando con sus partes relacionadas. Entonces desde ahí ya tendríamos que hacer una corrección. Ya no estamos hablando de un ajuste fiscal, pero sí de una corrección de que sí tiene que presentar bien una declaración. Si derivado de la investigación que se hace a través del análisis funcional se determina que sus operaciones están fuera de mercado, pues entonces ahora sería corregir, ya sea disminuyendo un ingreso acumulable o eliminando una deducción autorizada, lo que va a tener como consecuencia el incremento
de la base fiscal. Eso es lo que se tiene que hacer en estricto sentido. Para poder llegar a eso, sí se requiere del análisis funcional. No podemos decir que inmediatamente se tenga que corregir fiscalmente. Eso sí. Ok, como Sí. podemos observar, toca un tema, análisis funcional. Así es. Es el elemento que detona Sí, si de pronto estás dentro de o fuera de estos requisitos que establece la ley. Y algo muy importante, no lo dejemos de observar, estimados amigos que nos están observando. Un tema que de verdad repercute en materia fiscal, y que bueno, pues yo sé que en este momento lo estamos trabajando, en este momento lo estamos analizando, pero pues que tiene su trayectoria, tiene que llevarse un análisis adecuado para poder determinar si en su momento el contribuyente está cumpliendo o no, si en su momento el contribuyente se encuentra omiso o como consecuencia puede estar en riesgo, algo muy importante. Pero bueno, quisiera preguntarle ahorita a nuestro especialista que tenemos el día de hoy, el control interno dentro de este tipo de situaciones yo creo que juega un papel importante porque desde ahí se establece precisamente qué tipo de operación, bajo qué precios, cómo las llevas a cabo, en qué momento lo llevas a cabo, sobre qué producto lo llevas a cabo. Creo que los controles internos dentro de las empresas para detectar este tipo de situaciones son esenciales. ¿Tú qué opinas, contador? sí, o sea, obviamente siempre el control interno es la base para operar administrativamente una empresa. Y ya esas bases administrativas tienen diversos efectos. Pero si no hay un control interno contable, un control en el ambiente de, como lo dice uno de los elementos, el primer elemento del control interno, que es el ambiente de control, si no hay un manual de organización, si no hay una estructura orgánica bien definida, si no hay un manual de procedimientos, si no hay un perfil de puestos, pues entonces estamos de entrada con un riesgo alto. Ya las consecuencias ya no solo serán fiscales, pueden ser hasta consecuencias de, de pérdida de inventarios por no tener un control interno. Fíjense, pareciera ser que no, pero qué tan funcional, qué tan importante es el control interno dentro de las empresas? Como consecuencia, pareciera ser que no repercute en el tema que estamos analizando. Por supuesto que sí, y como lo dice muy puntual aquí el contador, eh, resulta ser que los efectos no tan solo en materia fiscal, la falta de un control interno. En sentido estricto, estaríamos hablando que estamos navegando sin destino. Así es, sí, O sí. sea, no sabemos lo que estamos trabajando, no sabemos lo que estamos realizando. Lo cierto es que estamos a la deriva. Amigos que nos escuchan en redes sociales y nos están visualizando en Facebook Live, agradecerles mucho la atención que tienen para el Colegio de Contadores y que nos reciben y nos dan un espacio para escuchar a nuestros invitados. Este día bajo el tema charla tributaria, que tiene que ver con precios de transferencia, un tema que repercute en las grandes empresas y más aquellas que se encuentran bajo un esquema de partes relacionadas. Contador, agradecerte de antemano la participación el día de hoy. Me gustaría que dieras una conclusión de tu tema, algo que de alguna manera complemente lo que acabas de mencionar y una recomendación para todos los que nos están escuchando. Sabemos que esta charla que llevamos a cabo tiene que ser lo breve posible, no se trata de llevar un análisis a profundidad, pero sí mencionarles a cada uno de ustedes la responsabilidad que tenemos como profesionales de la contaduría en materia de cumplimiento, no tan solo en materia financiera, en materia mercantil, sino también en materia fiscal, para efecto de, ante todo, salvaguardar el patrimonio de los empresarios y de las empresas. Adelante, contador. Sí, bueno, nada más comentar. Este es un tema un tanto amplio. En materia de personas físicas, algo que me llama la atención a mí es que el artículo 90 de Impuesto sobre la Renta establece que además de lo que comentamos cuando sea una parte relacionada, nos dice que también entre personas físicas se dará según los supuestos de la legislación aduanera. Y la legislación aduanera en su artículo 68 establece, bueno, nos da varios supuestos, pero el que más me llama la atención es que habrá partes relacionadas, en la legislación aduanera lo tiene como vinculación entre personas, sí, que son partes relacionadas, si son de la misma familia. Y entonces ya el reglamento de la ley aduanera nos dice
que para los efectos del 68 de la ley aduanera se considera que existe vinculación entre personas de la misma familia, si existe parentesco civil, por consanguinidad, si el límite de grado, en línea recta, en la colateral o transversal. Vamos, esto es muy amplio, significa que entonces, si por ejemplo entre hermanos cada uno tiene su negocio y tienen operaciones entre ellos de compra-venta, son partes relacionadas entre personas físicas y es algo que no estamos viendo y que puede representar un riesgo. ¿Cuántas veces se tienen operaciones así como lo establece en materia de parentesco entre los papás con los hijos o los hijos con los papás de compra-venta o de préstamos? Hay pago de intereses y no estamos observando el tema de partes relacionadas y entonces sí puede repercutir fiscalmente en sus operaciones y pues el riesgo de no estar corregido fiscalmente, pues tener que erogar impuestos que no se tenían previstos, ¿no? Fíjense, acaba de mencionar algo, la amplitud, la consecuencia, el efecto que conlleva esta normatividad en materia de ley aduanera. Efectivamente, de pronto se nos había olvidado, la ley aduanera nos dice hasta dónde se considera que existen partes relacionadas, que es uno de los artículos que de verdad impacta de forma importante a todos aquellos que se encuentran llevando a cabo este tipo de operaciones. Efectivamente, por eso mencionaba hace rato, contador, cuántos no como personas físicas nos encontramos realizando operaciones como con partes relacionadas y a lo mejor transfiriendo ciertas operaciones sin observar un estudio de precios de transferencia. Entonces, amigos que nos están escuchando, observen y de verdad necesitamos, si ustedes tienen conocimiento de esta situación que se esté dando entre contribuyentes, bueno, pues saben que tenemos un especialista, en este caso el contador Javier Corona Sierra. Me gustaría, contador, estimado contador, que nos dieras ahí tus datos de contacto, tu teléfono. Si alguien tiene de los amigos que nos están observando en redes sociales un tema de este tipo y tienen alguna duda sobre qué preguntarle aquí a nuestro especialista, pues me gustaría que mencionaras tu número, si me Sí, claro que permites, sí, con todo para gusto. cualquier situación o pregunta que tengan nuestros espectadores, te la pueden realizar de manera Les particular. doy mi correo, es jccrmx@yahoo.com.mx. Ok. Es mi correo electrónico, es donde puedo recibir y con todo gusto pues darles información. Yo tengo el compromiso eh, de hacerlo porque pues pertenecemos al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala y finalmente para nosotros es una parte, si así lo vemos, moral de prestar un servicio al colegio, ¿sí? Y además nuestros propios estatutos nos establecen que debemos dar servicio. Entonces, con todo gusto lo podemos hacer, considerando que siempre bajo la autorización del colegio, ¿no? No, al contrario, contador, agradecerte la participación que tienes y el apoyo que le das a nuestra institución, Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala. El día de hoy, bajo este tema, lo que tiene que ver con precios de transferencia, agradecerle a cada uno de ustedes su participación, agradecerles que nos sigan en redes sociales. Recuerden que tenemos un canal en YouTube. Entonces, por favor, ahí, si nos siguen, por favor, denle, púchenle, como dicen coloquialmente, a la campanita, agradecerles su atención, que nos sigan en redes sociales y nos vemos en la próxima. Contador, agradecerte la participación que tienes con el colegio y esperemos que no sea la única ocasión. En futuras reuniones nos estamos visualizando. Te agradezco Gracias. mucho. No, muchas gracias, te agradezco a ti. Gracias. Gracias a todos los que nos observan. Nos estamos saludando en las próximas charlas. Un gusto saludarlos. Buena tarde.